disponemos nuevamente a estudiar, a abrir de nuevo tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien pueda tocar nuestros corazones, que nos ayude, Señor, y que por favor también nos haga entender si es que estamos equivocados, si es que hemos errado, y que pueda poner en nuestro corazón humildad para poder aceptar tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén. Bueno, hermanos, estos versículos que estábamos leyendo de Isaías son versículos que la verdad para mí llamaron mucho mi atención, como les decía, a la luz de este mensaje, porque generalmente, ¿verdad?, cuando leemos este capítulo, hablamos y nos centramos un poquito más en los últimos, en el versículo 13 y 14, que nos habla acerca que nosotros somos llamados a ser reparadores de portillos, a guardar el sábado, todas esas cosas, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida también los primeros versículos, que son muy importantes porque pues allí nos habla, ¿verdad?, de que a veces nosotros hablaba al pueblo de Dios que sus ayunos eran solamente para contiendas, para debates, y ahí nos habla de una condición también en la que estaba el pueblo. Por eso, este mensaje, ¿verdad?, el llamado del testigo fiel. Me gustaría que fuéramos a sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo creo que este mensaje, ¿verdad, hermanos?, también nosotros en muchas ocasiones lo hemos escuchado. Hemos escuchado hablar del mensaje a las iglesias, hemos podido ver su punto histórico, pero en esta tarde me gustaría que pudiéramos también profundizar en otras partes de este mensaje. ¿Quién es el que le está dando este mensaje a esta iglesia? Lo podemos leer en el versículo 14. Dice que es el testigo fiel, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Quién es ese testigo fiel, hermanos? Cristo Jesús, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 1:5, allí nos habla, ¿verdad?, de que Jesús es ese testigo fiel. Entonces, ¿quién es el que le está dando este mensaje a esta iglesia? Jesús, ¿verdad? Y pues en el ámbito histórico y profético, ¿en qué iglesia estamos nosotros viviendo? En esta misma iglesia, ¿verdad? Entonces, este mensaje que nosotros vamos a poder en esta tarde, pues, escuchar, no es un mensaje para cualquier otro pueblo, es un mensaje para nosotros. Y me gustaría que leyéramos esta cita de la sierva del Señor. Dice: el mensaje a la Odisea se aplica al pueblo de Dios que profesa creer en la verdad presente. ¿Quién es ese pueblo, hermanos? ¿Somos nosotros? ¿Nosotros creemos en la verdad presente? Nosotros la predicamos, ¿verdad? Nosotros creemos, y como a ver un poquito a qué se refiere con esa tibieza. Dice la sierva del Señor de igual manera: los ministros que están predicando la verdad presente. ¿Quiénes dijimos que están predicando esa verdad presente? Nosotros, ¿verdad? Entonces este mensaje también nos incumbe a nosotros. Por eso dice que los ministros y aquellos que se están dedicando a predicar ese mensaje no deben descuidar el solemne mensaje dirigido a los laodiceos.
está muy bien que nosotros prediquemos las profecías, que prediquemos en qué momento estamos, pero también no debemos olvidar que estamos en esta condición, en una condición de la iglesia de la Odisea. Y nosotros pues pudimos leer un poquito cuál es esa condición, ¿verdad? El testimonio del testigo fiel no es un mensaje suave. Y pues este es algo interesante, porque en este mensaje a esta iglesia, el Señor no nos va a venir a halagar, el Señor no nos va a dar un mensaje que nos va a apapachar o que nos va a alentar o animar. Él no nos va a decir, pues estás más o menos bien, no pasa nada, pues ahí sigue como estás, sino que el Señor dice, no es un mensaje suave, y es un mensaje que no a todos nos va a gustar, porque tiene mucho que ver con cómo estamos nosotros actuando pues en nuestra vida, y cómo ese mensaje que nosotros decimos predicar lo estamos llevando. Entonces, por eso es que este mensaje no lo podemos olvidar, porque si nosotros estamos diciendo que somos el pueblo que lleva la verdad presente, este mensaje de la iglesia de la Odisea tiene que también resonar en nuestros corazones, porque tiene que haber un cambio también en nuestras vidas. En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3, versículos 15 al 16, encontramos otra parte importante que el testigo fiel le dice a esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿por qué el Señor está diciendo esto? ¿Por qué Él dice que lo va a vomitar? Porque básicamente en esa condición de tibieza al Señor no le agrada. Entonces, ¿por qué a veces nosotros vomitamos? Porque algo nos repugna, ¿verdad? Porque algo a lo mejor nos cayó mal, nos hizo daño, y hay cierto malestar, cierta incomodidad, que por eso pues nosotros a veces llegamos a vomitar. Entonces, al Señor no le agradan las personas tibias. Y a lo mejor muchos podremos decir, no, pero es que nosotros no estamos en esa condición, nosotros sí estamos calientes, porque sí estamos haciendo la obra, porque sí estamos llevando el mensaje. Pero ahorita vamos a ver si es cierto que lo estamos haciendo. Dice, la condición de muchos de aquellos que pretenden ser hijos de Dios está presentada con exactitud por el mensaje dado a la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es nuestra condición? Dice, la que se presenta en la iglesia de la Odisea. Dice, porque muchos de los que pretendemos ser hijos de Dios estamos en esa condición. Dice, ante aquellos que sirven a Dios se ha presentado verdades de valor inestimable, las cuales, si se llevan a la vida práctica, demuestran la diferencia entre aquellos que sirven a Dios y los que no le sirven. Algo aquí sucede, algo interesante con esta cita y con la que sigue, porque muchos de nosotros pues podremos decir, ¿verdad? Es que pues nosotros no estamos en esa condición porque ya hemos dejado muchas cosas del mundo, ya no escuchamos música del mundo, ya no tenemos sus costumbres, ya no tenemos muchas cosas que ellos hacían. Pero hay algo muy interesante en esta cita, dice, los cristianos a medias son peores que los infieles, porque sus palabras engañosas y su posición indecisa hacen que muchos se descarríen. El infiel muestra sus colores, o sea, prácticamente una persona que no cree abiertamente lo dice. ¿Sabes qué? Yo no tengo nada que ver con Dios, yo vivo mi vida como sea. Dice, pero el cristiano tibio engaña a las dos partes, es decir, tanto engaña a las personas del mundo con su forma de ser, como también a las personas que sí son creyentes. ¿Y por qué? Dice, no es un buen mundano ni tampoco un buen cristiano. Satanás lo emplea para realizar una obra que nadie puede hacer. Y como les mencionaba, a veces decimos nosotros, ¿verdad? Ya dejamos las cosas del mundo, pero hay veces que nuestro carácter realmente no refleja que seamos hijos de Dios. Y este mensaje tiene mucho que ver con eso, porque nosotros, pues el día que llegamos aquí al Congreso, ¿verdad? Nuestro hermano Salomón nos hablaba de las reformas en el vestir, en el comer, en muchas reformas, pero muy a menudo se nos olvida también que hay una reforma en el carácter y que a esa reforma también nosotros tenemos que estar atentos. Dice, el amor a sí mismo excluye el amor de Cristo.
Los que viven para sí son colocados bajo el título de la Odisea, la cual es tibia, no fría ni caliente. El ardor del primer amor se ha transformado en egoísmo. Entonces, ¿por qué esta iglesia ahora es tibia? Porque básicamente esta iglesia dice que excluye el amor de Cristo y solo piensa en sí mismo. Y por eso dice que ha transformado ese primer amor en egoísmo, porque a veces solo pensamos en beneficiarnos a nosotros mismos y a veces solamente queremos hacer las cosas para un beneficio propio. Dice, el amor de Cristo que está en el corazón se expresa en las acciones, no solamente en las palabras. También nuestra vida tiene que ser el reflejo de lo que nosotros decimos predicar. Dice, si el amor por Cristo es apagado, el amor por aquellos por quienes Cristo ha muerto será degenerado. Es decir, si ese primer amor que nosotros teníamos ya se ha enfriado o se ha entibiado, no nos va, pues ahora sí que ¿cómo se dice? No nos va a importar o no nos vamos a preocupar por aquellas personas por las que Cristo también murió, y vamos a estar en una comodidad, como dice el mensaje, creyendo que lo tenemos todo, que tenemos el conocimiento, pero que realmente pues estamos muy deficientes. Dice, puede haber una admirable apariencia de celo y ceremonias, pero esta es la sustancia de su religión llena del yo. Cristo habla de ellos como si causaran náuseas a su gusto. Esta parte es muy interesante porque dice que puede haber en nosotros una admirable apariencia de celo y ceremonias. Puede que sí nosotros podamos tener esa apariencia de que somos celosos de la obra, de que somos celosos en muchas cuestiones y que cumplimos con nuestras, pues en este caso con nuestras ceremonias, con nuestras acciones, pero dice realmente que la sustancia de esta solamente es para llenar el yo, que realmente Cristo no está allí. Por eso dice que Él habla de ellos como si le causaran náuseas, porque realmente solamente nos gloriamos en eso, en nuestra apariencia de un celo cuando no lo hay, y en una apariencia de ceremonias solamente para llenar pues nuestro yo. Y dice, agradezcamos al Señor que mientras esta clase es tan numerosa, no dice que es pequeña, dice es numerosa, todavía queda tiempo para el arrepentimiento. Entonces, esta cita y algunas otras pues son muy fuertes para nosotros, porque realmente, como les decía, este mensaje no es un mensaje suave, no es un mensaje halagador, sino que es un mensaje en el que el Señor, así como lo vimos en el libro de Isaías, nos manda que también nosotros alcemos nuestra voz contra esos males que hay en nuestra iglesia, para que haya una reforma y para que podamos caminar como Cristo realmente quiere que caminemos en unidad. Dice el testigo fiel, yo conozco tus obras. Ese testigo fiel nos conoce a todos, conoce cada uno de nuestros pensamientos, y por eso dice, Él conoce los motivos, los propósitos, la incredulidad, las sospechas y los celos. Todo esto que Él conoce puede ser oculto de los hombres, pero no de Cristo. A lo mejor nosotros podemos aparentar piedad, podemos aparentar humildad, podemos aparentar muchas cosas, pero el Señor realmente conoce nuestros corazones. Y esta parte me llama mucho la atención, porque dice, yo conozco los motivos y los propósitos. ¿Ustedes creen que es importante los motivos con los cuales nosotros realizamos las cosas? Sí es importante, porque incluso, ¿verdad?, la sierva del Señor en el libro del conflicto de los siglos nos habla de que en el cielo hay un libro, el libro de memorias, en donde se están escribiendo las acciones que nosotros realizamos, si son hechas de manera correcta o no. Y bueno, para esto también me gustaría que nosotros recordáramos qué significa la iglesia de la Odisea. ¿Qué quiere decir su nombre? ¿Alguien recuerda? ¿Mande? Pueblo juzgado, la iglesia que está siendo juzgada, exactamente. ¿Y por qué? Aquí, ¿a qué nos recuerda esto? Al mensaje del primer ángel, ¿verdad? Que dice que la hora de su juicio ha llegado. Entonces, el Señor realmente está juzgando estas acciones, pero a veces a nosotros se nos olvida.
Dice el libro de Salmos, capítulo 139, versículos 2 y 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Para el Señor no hay nada oculto. Él conoce absolutamente todo, conoce lo que estamos pensando, conoce con qué motivos estamos realizando ciertas acciones. Y por eso esta cita me llamó muchísimo la atención, porque dice: se descubrirá que muchos actos que pasan como buenas obras, aun actos de benevolencia, cuando se los investiga con cuidado, son impulsados por motivos equivocados. Es decir, que a veces nosotros podemos ver que hay actos de benevolencia, que se están haciendo las cosas, pero dice el Señor, cuando se examinan bien, nos podemos dar cuenta que están siendo impulsados por motivos equivocados. Puede ser que sea por motivos egoístas, por motivos únicamente para aparentar, etc. Y esta otra parte también me llamó muchísimo la atención, porque dice: muchos reciben aplausos por virtudes que no poseen. Y esa parte es algo realmente interesante, porque a veces nosotros, dice allí, recibimos aplausos por cosas que no poseemos. A veces podemos adular, ¿verdad?, a nuestros hermanos porque son muy humildes, porque son muy sabios, pero muchas veces, dice el Señor, no tienen esas virtudes. Solamente es apariencia, pero no hay esas virtudes. Dice: el investigador de los corazones inspecciona los motivos y a menudo los hechos que son muy aplaudidos por los hombres son registrados por él como procedentes de motivos egoístas y de baja hipocresía. Entonces es algo muy fuerte, porque realmente el Señor nos dice: yo estoy investigando sus corazones y me estoy dando cuenta que muchos de ustedes, dice, solamente esos hechos que están pasando por buenas obras, dice, solamente están siendo inspirados por motivos egoístas y por baja hipocresía. Y a lo mejor nosotros podremos decir: es que eso no se aplica, porque si estamos siendo sinceros, si estamos entregando nuestro corazón y si estamos haciendo las cosas bien. Pero realmente cuando el Señor inspecciona a manera profunda nuestro corazón, puede que no sea de esa manera. Esta cita que vamos a ver creo que también es muy conocida por la mayoría de ustedes. Es de un libro que todos conocemos, es El Camino a Cristo, y que la verdad es algo muy, muy sorprendente, porque aquí vamos a empezar a ver cosas de las cuales casi no hablamos. Dice: el borracho es detestado y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo. En muchas ocasiones nosotros nos hemos comportado de esa manera, ¿verdad? A veces hemos juzgado antes de tiempo, o a veces hemos hablado quizá de más, y nos hemos centrado a lo mejor en las cosas que podemos ver, y hemos criticado o juzgado esas acciones de lo que podemos ver. Pero dice la sierva del Señor: mientras que el orgullo, el egoísmo y la codicia pasan muchísimas veces sin condenarse. ¿Qué cosas son las que pasan sin condenarse, hermanos? Dice: el orgullo, el egoísmo y la codicia. Son tres cosas que son importantes, porque son pecados también delante de Dios. ¿Y por qué son estos pecados importantes? Dice: sin embargo, estos son pecados que ofenden especialmente a Dios, porque son contrarios a la benevolencia de su carácter. Es decir, cuando somos orgullosos, egoístas y codiciosos, estamos representando un falso carácter de Cristo, estamos yendo en contra de su carácter, y muy a menudo estas cosas pasan desapercibidas. Muy a menudo nosotros no reprendemos el orgullo, no reprendemos el egoísmo y tampoco la codicia. En muchas ocasiones nosotros nos quedamos callados y decimos: bueno, eso es algo que el hermano tiene que responder delante de Dios. Pero dice que son pecados que ofenden a Dios, y si nosotros, cuando un hermano peca, lo reprendemos, ¿por qué no debemos reprender también a un hermano que está siendo orgulloso, egoísta o codicioso? A veces nos centramos mucho en otras cosas quizá externas, pero olvidamos que hay otros pecados que también pasan muchas veces desapercibidos. Y por eso esta última parte que dice: pero el orgullo no siente ninguna necesidad, por eso es peligroso,
Por eso es peligroso que nosotros alberguemos orgullo o que nos empecemos a enfriar o que nos empecemos a entibiar, porque el orgullo, dice, no siente ninguna necesidad. ¿Se acuerdan qué le decía el testigo fiel a su iglesia? Tú dices que eres rico y que te has enriquecido. Y eso precisamente denota una persona orgullosa, que se siente con esa capacidad o que ha logrado algo por sí misma. Y dice, y así cierra el corazón a Cristo y a las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. Por eso es que estos pecados también son importantes y también es necesario que nosotros hablemos de esto. ¿Por qué? Porque es un peligro muy grande cuando hay un corazón orgulloso, porque se cierra a sí mismo para no recibir y no escuchar las amonestaciones pues de parte del Señor. Ahora me gustaría que fuéramos en sus Biblias a Apocalipsis, igual, capítulo 3, pero en el versículo 17. Dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que veíamos hace rato, ¿verdad? Que esta iglesia dice, yo soy rica, yo ya no necesito nada, yo ya me enriquecí, yo ya estoy bien, pero dice el Señor, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aunque esta iglesia dice tenerlo todo, realmente el Señor dice es que no es así. O sea, tú te crees rico, pero realmente no lo eres. Y dice la sierva del Señor: aquí se representa a los que se enorgullecen de sí mismos por su posesión de conocimiento y superioridad espiritual. Esta parte también es muy importante y muy tremenda, porque dice que en este punto en donde pues el testigo fiel les dice, más bien donde la iglesia dice yo soy rica, dice que se refiere a aquellos que se enorgullecen de su posesión de conocimiento. Es decir, que a veces podemos estar en ese punto donde podemos decir, no es que, pues, ¿qué me puedes enseñar a mí si yo ya lo sé? ¿O qué puedo aprender de ti si pues yo ya estudié tanto tiempo, ¿no? Si yo le he dedicado muchos años a la lectura. O cuando queremos tener una superioridad espiritual, porque nosotros a lo mejor decimos, no, es que yo sí guardo cierta reforma, entonces por lo tanto pues yo ya alcancé un grado más alto, ¿verdad?, de santidad a lo mejor que los demás. Entonces, por eso dice que cuando la iglesia dice yo soy rico y me he enriquecido, se refiere especialmente a esa iglesia que hace de su conocimiento o de su superioridad espiritual algo de lo cual se debe enorgullecer, cuando realmente no debiera ser así. Dice, pero no han respondido a las bendiciones inmerecidas que Dios les ha conferido. Han estado llenos de rebelión, ingratitud y olvido de Dios, y todavía Él los ha tratado como un padre amante y perdonador trata a su hijo ingrato y descarriado. Aún a pesar de que su iglesia está en esta condición de orgullo, de enorgullecerse de su conocimiento, de su superioridad espiritual, dice que aún así el Señor los sigue tratando como un padre amante, como un padre perdonador, así como cuando un hijo se descarría, siguen amando a su hijo. De esa misma manera el Señor sigue amándonos, y por eso Él manda este mensaje de amonestación, porque no quiere que su iglesia permanezca en esa condición de tibieza. Y dice, han resistido a su gracia, han abusado de sus privilegios, han menospreciado sus oportunidades y se han conformado con hundirse, dice, en la satisfacción, en la lamentable ingratitud, el formalismo vacío y la sinceridad hipócrita. Con orgullo farisaico han alardeado de sí mismos hasta que se ha dicho, tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ojalá, hermanos, que nosotros no entremos y no lleguemos a esta condición en que solamente nos conformemos con un formalismo vacío, con una sinceridad hipócrita y solamente con estar satisfechos con el conocimiento que ya tenemos, o que lleguemos, en su defecto, ¿verdad?, a ser como los fariseos. Ustedes recuerdan, pues
cómo eran, ¿no? O sea, que ellos se enorgullecían del conocimiento que poseían, decían, es que nosotros somos los que tienen la ley de Dios, es que nosotros somos el pueblo especial de Dios. Y entonces, cuando Cristo vino y Él empezó a llevar en su vida la ley y no cumplía, con los requisitos como los judíos habían estipulado, porque habían impuesto ellos sus propios requisitos, sus propias cargas, el Señor Jesús también los llegó a amonestar. Y la verdad que cuando estaba leyendo este tema, cuando lo estaba estudiando, hay mucho que nosotros necesitamos de igual manera cambiar en nuestras vidas. Y me gustaría que fuéramos al libro de Mateo. Yo creo que muchos hemos leído este capítulo, Mateo 23, y que son palabras de nuestro Señor Jesús, son palabras que Él utilizó en su momento para los fariseos, que fueron muy fuertes, pero que también son las mismas palabras que el Señor nos diría a nosotros. Entonces me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 23, versículo 23 en adelante. Dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». O sea, es interesante cuando Jesús se los dice a los fariseos, porque ellos sí o no cumplían con los requisitos de la ley. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Guardaban el sábado, diezmaban y todo eso, pero esto lo hacían como su prioridad y dejaban a un lado la justicia, la misericordia y la fe. Aunque ellos se enorgullecían de sus ceremonias, ellos se enorgullecían de que eran el pueblo de Dios, dice, dejaban a un lado la justicia, la misericordia y la fe. ¿Cómo se comportaban ellos para con los demás? ¿Se comportaban bien? ¿Animaban, apoyaban a sus hermanos? No, ¿verdad? Al contrario, siempre era, no puedes caminar tantos pasos en sábado, y si ya lo hiciste, mereces una condena, un castigo, una reprensión o algo. Y tristemente no estamos muy lejos de esa situación. Dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. De nada les servía al Señor que por fuera ellos aparentaran mucha piedad. De nada les sirve al Señor, como dice, que limpiemos lo de afuera del vaso y del plato». A veces nosotros, ¿verdad?, le damos tanta importancia a muchas cosas, pero dejamos a un lado lo que realmente importa, que es lo que hay dentro también de nosotros. Nos enorgullecemos y nos jactamos mucho de muchas de las reformas que ya hemos alcanzado, pero muchas veces por dentro solamente hay lo que veíamos hace rato en el camino a Cristo: orgullo, codicia y muchas otras cosas. Dice: «Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos comportado también de esa manera? Por fuera nos mostramos muy bien, ¿no? Seguimos nuestras reformas, seguimos la reforma en la comida, en el vestido, pero por dentro, dice, estamos llenos de toda inmundicia. Por dentro nuestro corazón alberga rencores hacia ciertos hermanos, orgullo, superioridad espiritual y muchas otras cosas. Por eso es que este mensaje me impactó bastante, y la verdad, hermanos, es un mensaje que, como decía la sierva del Señor, no es un mensaje suave, es un mensaje fuerte, y que no es algo que nos guste escuchar, sí, al contrario, ¿no? Creo que causa en muchas ocasiones incomodidad, pero es algo necesario. El Señor necesita también amonestar a su iglesia, porque
en muchas ocasiones eso es lo que no nos deja avanzar. Vamos a continuar en esta cita, está un poco larga, pero de verdad que es una cita que me impactó mucho y que me hizo entender muchas otras cosas. Dice: vi que la mente de algunos miembros de la iglesia no ha funcionado correctamente. Algunos, de temperamento peculiar, se han valido de sus propias nociones para medir a sus hermanos. Es decir, que muchos no seguían la regla de la Biblia, ¿verdad? Sino que ellos ponían sus propias nociones para medir si un hermano estaba en santidad o no, si un hermano estaba bien o no. Dice, si alguno no estaba completamente de acuerdo con ellos, enseguida se producían dificultades en el campamento. Algunos han colado el mosquito y tragado el camello. Por eso les decía hace rato que esos versículos de los cuales, en donde Jesús le habla a los fariseos, también son versículos para nosotros, porque muchas veces nos encontramos en esta situación. Colamos el mosquito, pero también nos tragamos el camello, porque en muchas ocasiones, muchas situaciones, pues nosotros, nos valemos de nuestras propias nociones, de nuestras propias opiniones, para medir si un hermano está bien o no está bien. Y dice, estos preceptos han sido tolerados demasiado tiempo, se han efectuado una búsqueda en un pajar, y cuando no surgieron verdaderas dificultades en la iglesia, se fabricaron pruebas. La mente de la iglesia y de los siervos del Señor queda desviada de Dios, la verdad y el cielo, para espaciarse en las tinieblas. Satanás se deleita en que continúen haciéndose tales cosas, pues esto lo satisface. El enemigo se goza y el enemigo se deleita cuando en el pueblo de Dios no nos aferramos a la verdad, no nos aferramos a Dios, cuando nuestra mente se desvía de Él para ponerse y centrarse solamente en lo que hacen los hombres. Dice, vi que algunos se están marchitando espiritualmente, y ojalá ese marchitar no fuera por esta situación, pero desafortunadamente, dice la sierva del Señor, ellos están marchitando porque han vivido durante algún tiempo velando para mantener a sus hermanos en el camino recto. Y uno diría, bueno, pues está bien, ¿no?, que nos preocupemos por nuestros hermanos, está bien que nosotros pues nos preocupemos porque ellos pues sigan en el mismo caminar que nosotros, pero dice que estos hermanos que se han estado marchitando, únicamente lo que han hecho es velar por ellos, pero observando todo defecto para crearles dificultades. Es decir, no se han puesto a velar por ellos, a orar por ellos para que realmente estén en el camino del Señor, sino que lo hacen solamente para ver qué defecto tiene el hermano o la hermana, para entonces yo decirle, para entonces yo reclamarle. Dice, y mientras se hacían esto, su mente no se aferraba a Dios, ni al cielo, ni a la verdad, sino precisamente donde Satanás quiere que se aferre, a alguna otra persona. Entonces, este tipo de personas, dice, no se aferran ni al cielo, ni se aferran a una verdad, sino solamente a una persona. Y entonces dice que de esta manera nosotros también nos podemos ir marchitando, cuando en lugar de fijarnos en la palabra de Dios, en las cuentas que yo le tengo que dar al Señor, nos andamos fijando en lo que hace o no hace cierto hermano o cierta hermana, o cuando la norma de nuestra santidad la queremos medir por el comportamiento de algún otro hermano, y eso no debería ser así. Dice, los tales han descuidado sus almas, rara vez advierten sus propios defectos porque han tenido bastante que hacer para observar los defectos ajenos. Y esta parte, la verdad que es muy, muy dura, hermanos, porque muchos hemos estado en esta situación. No vemos nuestros propios defectos porque nos centramos en los defectos de los demás, porque únicamente vamos viendo si tal hermano sí cumple con este requisito o no, si a lo mejor ya guarda bien una reforma o no, y entonces yo dejo de ver lo que yo tengo que darle cuentas a Dios por estar observando el comportamiento de otros hermanos o por estar midiendo mi santidad en la santidad de otros. Dice, ni siquiera analizan sus propias almas ni escudriñan su propio corazón. Les llama la atención el vestido de una persona, su sombrero o su delantal.
Deben hablar de este o aquel, y esto basta para ocuparlos durante semanas. Entonces, este tipo de situación, de condición, es una condición en la que se encuentra su iglesia, porque es algo muy triste, porque dice, les llama la atención el vestido de una persona, el sombrero o el delantal, y deben estar hablando de eso, y su religión únicamente se basa en hablar de otros, y únicamente se basa en estar observando y viendo el comportamiento de los demás, cuando sus propias almas, sus propias vidas están muy lejos de ser lo que realmente el Señor quiere que sean. Y dice, vi que toda la religión de algunas pobres almas consiste en observar las vestiduras y las acciones de los demás y censurarlas. Y eso pasa muy a menudo. Muy a menudo nuestra religión solo consiste en andar viendo si cierto hermano, si cierta hermana, si cumple o no cumple, si su acción es la correcta o no. ¿Para qué? No para realmente corregirlo con amor, no para realmente corregirlo para que ande en la senda del Señor, sino que para censurarlas. Dice, a menos que se reformen, no habrá lugar para ellas en el cielo, porque hasta crucificarían al Señor mismo. Entonces, qué tremenda esta parte, hermanos, porque si nuestro Señor Jesús estuviera con nosotros, ¿cuántas de sus acciones no nosotros ya hubiéramos reprendido? ¿Cuántas de sus acciones no nosotros ya hubiéramos censurado o ya hubiéramos criticado? Porque no se apegan a la forma en la que nosotros creemos que se deben de hacer. Entonces, por eso es muy importante que cada día acudamos al Señor por sabiduría y que acudamos por humildad también, porque en muchas veces, como decía el testigo fiel, nos creemos ricos cuando realmente pues somos unos miserables. Y pues bueno, hasta aquí podríamos seguir diciendo, ¿no?, que estos testimonios, estos mensajes de reprensión pues no son para nosotros, porque pues nosotros estamos bien. En la iglesia no se ven esas cosas, pero dice la sierva del Señor, ¿piensan que es innecesario el testimonio de reproche del Espíritu de Dios o que no se refiere a ellos? Los tales se hallan en la mayor necesidad de la gracia de Dios y de discernimiento espiritual para poder descubrir su falta de conocimiento espiritual. Les falta casi toda cualidad necesaria para perfeccionar un carácter cristiano. No tienen el conocimiento práctico de la verdad bíblica que induce a la humildad en la vida y a conformar la voluntad de Cristo. Y esto es precisamente algo de lo que este mensaje se centra, en que no solamente se ocupa lo teórico, como veíamos hace un rato en los sermones que hemos estado escuchando. Es necesario que nosotros conozcamos la historia, las fechas, todo, pero también es necesario que ese conocimiento que hemos aprendido de Dios lo llevemos en la práctica, que realmente ese mensaje por el cual nosotros estaríamos incluso dispuestos a dar nuestra vida, realmente se refleje en nosotros y en toda la humanidad para que la podamos alcanzar. Entonces, este mensaje, como les mencionaba hace un rato, no es un mensaje suave, no es un mensaje halagador o como los otros, ¿no?, que hemos estado viendo, sino que es un mensaje donde el Señor desea que su iglesia despierte, que su iglesia sea transformada, porque hay algo muy interesante en lo que vamos a leer ahorita. Dice, como pueblo estamos triunfando en la claridad y la fuerza de la verdad. ¿Sí o no, hermanos? ¿Estamos triunfando en esa claridad de la verdad y esa fuerza de la verdad? Ya se están durmiendo, creo. Sí estamos triunfando. ¿Por qué? Porque constantemente ese mensaje que se había dado antes, sí o no, ahora nosotros empezamos a tener más información de esa verdad pura, de cómo la tenían nuestros pioneros, de cómo estaba desde un principio. Ahora la empezamos a tener porque ya estamos dejando esos errores de los cuales nuestros hermanos predicadores nos hablaban. Estamos triunfando en esa fuerza de la verdad porque su iglesia está precisamente haciendo la obra que el Señor está pidiendo. ¿Sí o no? Nuestro mensaje está siendo sostenido por muchos testimonios bíblicos
por el espíritu de profecía. Sí o no, cuando nosotros vamos a algún lado a predicar, tenemos infinitas bases para poder decir, esta es nuestra verdad. ¿Tenemos o no el testimonio bíblico, hermanos? Amén, ¿verdad? Dice, somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos. Pero hay un detalle. Aunque nosotros estamos avanzando, aunque la obra se está realizando, aunque estamos yendo a muchos lados a proclamar esta verdad, e incluso ya pues hay muchos hermanos, ¿verdad?, que se han ido al extranjero a proclamar esa verdad, hay un detalle. Dice, pero somos muy deficientes ¿en qué, hermanos? En humildad, en paciencia, en fe, en amor, en abnegación, en vigilancia y espíritu de sacrificio, según la Biblia. ¿Estamos triunfando en la verdad, sí o no? Sí, pero estamos siendo muy deficientes en humildad, en paciencia. Casi no somos pacientes. A veces nuestra fe se prueba y tampoco pues, podemos decir que tenemos una fe desarrollada. En amor, en abnegación, a veces ni siquiera queremos pues someternos al Señor, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tienen mucho que ver con nuestro carácter, en lo cual estamos siendo deficientes. En todo lo demás estamos cumpliendo, así como los fariseos. Pero en algo importante, que son especialmente nuestro carácter, estamos siendo muy deficientes, porque no estamos siendo como realmente Cristo lo era. Dice, se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos. Muchos podemos decir, es que sí, yo me considero buen cristiano, yo estoy haciendo la obra, yo estoy ayudando a los hermanos cuando puedo, y nos ilusionamos creyéndonos buenos cristianos. Dice, aunque no tienen un solo rayo de la luz de Jesús. Podemos decir que lo somos, que somos buenos cristianos, pero realmente no tener un solo rayo de la luz de Jesús, realmente nuestra vida no lo está reflejando. Realmente nuestro carácter está demostrando que es el carácter del enemigo, que no es el carácter de Dios. Y nos comportamos como en la parábola del buen samaritano. ¿Quiénes eran las dos personas que pasaron primero y lo vieron? Un levita y un sacerdote, ¿verdad? ¿Eran pueblo de Dios? Sí. ¿Tenían el conocimiento de la ley? Sí. ¿Y se detuvieron a ayudar a una persona en necesidad? No. ¿Mejor alguien que no lo era? ¿O que ellos lo consideraban una escoria, algo no bueno? Mejor el samaritano le brindó la ayuda y reflejó mejor el carácter de Cristo que esos dos que decían tener la ley de Dios. Y ojalá, hermanos, que nosotros no entremos en esa situación de creernos que somos pueblo de Dios, o decir más bien que lo somos, pero no reflejar a Jesús. Pero cuando se necesite algo, realmente algún apoyo de los hermanos o demostrar nuestro carácter de bondad, de amor, no hacerlo. ¿Por qué estamos en este estado de ceguera espiritual? ¿Por qué creen que el testigo fiel le dice pues a su iglesia que está ciega, que no ve, si tiene el conocimiento? Porque un problema de la iglesia de la Odisea no son sus obras, no son sus acciones, es más bien una condición de su corazón. ¿Por qué estamos en este estado de ceguera? ¿Por qué en ese estado de tibieza? Dice, se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual es que no quieren recibir la corrección. Es que estamos renuentes a decir, es que no, yo estoy bien. Yo no soy egoísta, yo no soy codicioso, yo no soy orgulloso. Estamos bien, no pasa nada, todo está marchando bien. Y no necesitamos que nos amonesten porque ya lo sabemos, pero muy a menudo en la práctica se nos olvida que ya sabemos ese mensaje, ¿no? Dice, muchos han despreciado los reproches y amonestaciones que se les dirigieron. El testigo fiel condena la tibieza de los hijos de Dios, que confiere a Satanás gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia. Justamente en este momento, en este tiempo, como dice la sierva del Señor, de espera y de vigilancia, Satanás está trabajando en su iglesia.
Satanás está metiendo precisamente ese espíritu de disensión, ese espíritu de orgullo, ese espíritu incluso farisaico, y muchos seguimos diciendo es que no necesitamos reproches, es que no necesitamos que se nos amoneste, porque ya sabemos. La gente duerme en sus pecados, continúan declarándose rica y sin necesidad de nada. Muchos se preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad, estamos prosperando, no necesitamos esos testimonios de amonestación ni reproche. ¿Sí o no nosotros a veces decimos eso? No los necesitamos porque amamos la verdad, estamos prosperando, se está abriendo obra en muchos lados, no necesitamos esa amonestación. Dice, pero miren sus corazones, estos murmuradores, y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia. ¿Tenemos nosotros que comparar nuestra vida con la de algún hermano? No, sino con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Humillen sus almas delante de Dios, ilumine la gracia de Dios las tinieblas y caerán las escamas de sus ojos y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espiritual. La iglesia de la Odisea es una iglesia que tiene conocimiento, es una iglesia que lo ha adquirido, pero tristemente su corazón no es el correcto. Esta iglesia, como dice el testigo fiel, es ciega, es pobre, es miserable. ¿Por qué? Porque aunque tiene ese conocimiento, realmente le hace falta la práctica. Y algo muy importante es que nosotros debemos también, como les decía, no solamente tener el conocimiento teórico, sino que también en la práctica se debe ver que realmente somos el pueblo que pretende tener esa verdad presente. Que hace rato, como daba su testimonio el hermano David, que las otras personas a las que nosotros vayamos a predicar realmente vean el reflejo en nosotros de Cristo, de cómo hubiera actuado Jesús, porque muchas veces cuando un hermano habla con nosotros somos muy impacientes y solamente volteamos a ver sus errores. No hay amor en nuestra forma de hablar o de dirigirnos a veces hacia nuestros hermanos. Y eso no debiera ser, porque si nosotros buscamos la unidad en Cristo y en su verdad, debiéramos tener también su carácter. El pueblo de Dios debe reconocer sus errores y despertarse para arrepentirse celosamente y apartar de sí los pecados que produjeron una condición tan deplorable de pobreza, ceguera, miseria y terrible engaño. El Señor desea que nosotros despertemos y sobre todo hay una cita que se me hizo muy, a ver si la encuentro aquí, que se me hizo muy interesante, es del pastor Jones, hablando acerca del mensaje del tercer ángel, que dice: la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo a otro del mundo. Es la gloria de Dios que finaliza la obra del tercer ángel. Y de esto vamos a hablar más adelante, porque precisamente es la justicia de Cristo la que va a hacer que ese mensaje de Dios que nosotros tenemos y que decimos predicar, que decimos creer, es su justicia la que va a hacer que se dé este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No es por nuestros propios medios, no es por el conocimiento que yo tengo y que puedo aportar, no es por eso, es por la justicia de Cristo que nosotros vamos a poder llevar ese mensaje a muchas personas, pero a veces volvemos a lo mismo, nos seguimos creyendo ricos y confiamos en nuestro conocimiento, confiamos en nuestra superioridad y decimos es que sí podemos hacerlo solos. Dice, me fue mostrado que el testimonio directo debe vivir ¿dónde? En la iglesia, ¿verdad? Ese testimonio, ese mensaje debe vivir no afuera, adentro, en su iglesia. Únicamente esto responderá al mensaje a los laodiceos. Los males deben ser reprendidos, de eso no hay duda. El pecado debe ser llamado pecado y la iniquidad debe ser afrontada presta y decididamente y apartada de nosotros como pueblo. Por eso es que el Señor nos da esas amonestaciones,
porque Él desea que nosotros seamos transformados, que, como dice, el pecado sea apartado de nosotros. Y como vimos, el pecado no solamente está en lo que pues vemos y en lo que hemos visto a lo largo de estos sermones, en lo que son nuestras doctrinas, sino también en nuestro carácter, también en ciertas actitudes que nosotros hemos dejado pasar por alto. Dice Apocalipsis 3:18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En esta parte, hermanos, hablando precisamente de la condición en la que se encuentra la iglesia, el Señor, como hemos visto, aunque nos ha mandado un mensaje fuerte, aunque ha hablado en contra, ¿verdad?, de nuestro carácter, y como vimos en el libro de Isaías, cuando hay una reprensión, pues a nosotros no nos agrada, y no es algo bonito, ¿verdad?, el que pues el Señor nos esté reprendiendo. Sin embargo, es algo necesario, porque ustedes recuerdan en el antiguo Israel, cuando su pueblo se estaba desviando, se estaba descarriando, ¿qué hacía el Señor para que su pueblo nuevamente volviera? Levantaba profetas, ¿verdad? Porque aquellos, en este caso los sacerdotes, que tenían de igual manera el conocimiento de la ley de Dios, empezaron a depravar el servicio del Señor, empezaron a desviarse, precisamente entró el orgullo, la codicia y todo, y ahora en lugar de que esos sacrificios se vieran pues como realmente el Señor los había dado desde un principio, ese servicio se pervirtió, y ahora únicamente los sacerdotes estaban allí por codicia, y incluso incitaban al pueblo a pecar para que ellos pues se quedaran con la mayor parte, ¿verdad?, de esas ofrendas. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Levantó profetas para amonestar a su pueblo. ¿Y qué hace el Señor en nuestros tiempos? Lo mismo, levantó una profeta para que amonestara a su pueblo, para que si estamos creciendo en la verdad del mensaje profético, también podamos crecer en la verdad del mensaje que nosotros tenemos que vivir en nuestras vidas. El Señor no desea que nosotros seamos tibios, no desea que nosotros sigamos pues en ese estar con Dios, pero también una parte de mí, de mi carácter, de mi forma de ser, siga perteneciendo al mundo, sino que Él desea que nosotros completamente seamos de Cristo, y que en nuestra iglesia, que en nuestra hermandad no haya ese espíritu de superioridad espiritual, de orgullo, de codicia, de hacer las cosas únicamente para mi vanagloria, para que la gente vea qué tan bueno soy, o para que me aplaudan las virtudes que a lo mejor ni siquiera tengo. Entonces, el Señor por eso es que nos manda estos mensajes de igual manera de reprensión. Pero a pesar de eso, como les decía, Él no nos deja sin una solución. Se podría decir que Él nos da 3 remedios. Y es lo que podemos ver en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3, versículo 18. Por así decirlo, el Señor contra este mal, que es la tibieza, nos da 3 remedios, que es el oro refinado en fuego, las vestiduras blancas y el colirio. Y vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Vamos a ver primeramente lo que significa el oro refinado en fuego. Si nosotros queremos combatir o tratar esta enfermedad que es la tibieza espiritual, necesitamos el oro refinado en fuego. Vamos al libro de Gálatas, en su capítulo 5, versículo 6. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto es algo muy importante, porque el oro refinado en fuego es la fe que obra por el amor. En el libro de Santiago, en su capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice: hermanos míos,
¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Yo les pregunto, ¿podrá la fe salvarle? Si tiene fe y no tiene obras, ¿así se va a salvar solo por la fe? No, ¿verdad? Dice, si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esto también es algo muy curioso, porque dice, ¿de qué les aprovecha si únicamente cuando un hermano o una hermana va y les dice que tiene una necesidad, y que obviamente si lo está diciendo es porque lo necesita y está recurriendo a ti para que le ayudes, pero tú solamente le dices, no te preocupes, vete en paz, caliéntate con lo que tengas, sáciate con lo que tengas, pero yo no le doy nada? ¿Eso es algo correcto? No. Podremos ser, bueno, en este caso hablando de la fe y las obras, ¿qué hace falta aquí? Faltan las dos cosas, porque en muchas ocasiones así nos comportamos, ¿no? Hay un hermano, una hermana que tiene necesidad, que necesita que se le apoye, y que decimos, no se preocupe, vamos a orar por usted. Y la oración es buena, pero también son necesarias las obras, también es necesario el apoyo, porque eso pasa. Siempre decimos, no, sí, nosotros vamos a apoyar, nosotros nos comprometemos a esto, a aquello, pero realmente cuando llega el momento ya ni siquiera lo hacemos, nos comportamos como dice Santiago, les decimos, pues váyanse y pues ahí se arreglan como puedan, y eso no debiera ser. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, el oro refinado en fuego es la fe que obra por el amor. Es decir, son las dos cosas juntas, no las podemos separar. No somos salvos únicamente por la fe, ni únicamente por las obras, como luego pues en otros lados se enseña. Somos salvos por las dos cosas cuando éstas obran por amor. Es como en esta hojita. ¿Le podemos quitar algún lado a esta hoja? ¿Alguno de sus dos lados se lo podemos quitar? No, ¿verdad? Lo mismo sucede con la fe y con las obras. Van juntas. No podemos despegar una de la otra. Y referente a esto, la sierva del Señor dice, la fe obra por el amor y purifica el alma. La fe brota, florece y da una cosecha de precioso fruto. Donde está la fe, aparecen las buenas obras. Es decir, uno de los remedios que el Señor emplea para la condición de la tibieza para la iglesia de la Odisea es la fe que obra por el amor. Y esta fe es importante. ¿Por qué? Porque dice que esta fe no solamente es la creencia, sino también las acciones. Y cuando esta está junta, dice, va a brotar, va a florecer y va a dar una cosecha. No es una fe que se queda solamente inactiva, no solamente una fe que se basa en puro creer y no hacer nada, sino que esta va a crecer. ¿Y qué va a pasar cuando realmente tengamos una fe que obre por el amor? Dice, los enfermos son visitados, se cuida a los pobres, no se descuida a los huérfanos ni a las viudas, se viste a los desnudos, se alimenta a los desheredados. ¿Por qué ahorita carecemos de mucha ayuda? ¿Por qué ahorita no? Pues sí, a veces nada más prometemos, pero no cumplimos, ¿verdad? No llevamos a una acción porque no tenemos una fe que obre por el amor, porque todavía nos hace falta mucho por cambiar. Entonces, cuando realmente tengamos una fe que obre por el amor, vamos a cuidar a los enfermos, vamos a visitarlos, vamos a cuidar también a los pobres. Es decir, ya no voy a vivir para mí, voy a vivir para el Señor y voy a vivir para obedecerle, para representar su carácter en esta tierra. Y ya no voy a vivir solo para vanagloriarme para mí, sino que voy a vivir para ayudar a los demás, para que cuando un hermano tenga necesidad, yo lo pueda ayudar, pero no por mí, sino por la justicia de Cristo. Dice, la expresión del rostro revela su experiencia y los hombres advierten que han estado con Jesús y que han aprendido de Él. Cristo y el creyente se hacen uno.
Y la belleza del carácter de Cristo se revela en los que están vitalmente relacionados con la fuente del poder y amor. Cristo es el gran depositario de la rectitud que justifica y da la gracia santificante. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe que obra por el amor, vamos a ser uno con Cristo, y por lo tanto, mi forma de vivir ya no va a ser como yo considere, al estar a lo mejor viendo la vida de los otros hermanos, sino que ahora yo voy a estar únicamente viendo a Cristo y voy a vivir únicamente para Él. Dice, la fe y el amor son el oro puro o las verdaderas riquezas que el testigo fiel les aconseja a los tibios que compren. Por ricos que seamos en los tesoros terrenales, toda nuestra riqueza no nos habilita para comprar los preciosos remedios que curan la enfermedad del alma que se llama tibieza. Y como vimos, esta enfermedad no tiene tanto que ver con las obras, porque la iglesia de la Odisea tenía buenas obras. Sin embargo, dice, tiene que ver con el alma, tiene que ver con nuestro carácter, porque decía la sierva del Señor, somos y estamos prosperando en muchos ámbitos de nuestro mensaje, pero somos muy deficientes en paciencia, en amor, en humildad, en las cosas que tienen que ver en nuestro carácter. Por eso el testigo fiel, nuestro Señor Jesús, nos invita a comprar de Él el oro refinado en fuego, que es la fe. ¿Cómo dijimos? La fe que obra por el amor. Ahora vamos a ver las vestiduras blancas, que también el testigo fiel aconseja que nosotros compremos. Dice en el libro de Isaías, su capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esta parte de las vestiduras blancas, básicamente estas vestiduras blancas representan la justicia de Cristo, y lo podemos ver desde el libro de Génesis. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dice que en su inocencia Adán y Eva estaban desnudos, pero estaban cubiertos de un manto de luz. ¿Y qué pasa con ese manto cuando ellos pecan? Se quitó, ¿verdad? Desapareció. ¿Y cómo intentaron ellos resolver ese problema? Cuando ellos se vieron desnudos, ¿qué hicieron? Se hicieron unas ropas de higuera, ¿verdad? Así ellos trataron de cubrir esa vergüenza, ¿verdad? Esa desnudez que pues ahora ellos podían observar. Entonces, esa parte es muy interesante porque allí vemos la justicia propia, cómo ellos intentaron resolver el problema por sus propios medios. Pero ¿qué hizo Dios cuando pues vio a Adán, a Eva, cuando los buscó, los llamó? Después de que pues ya les dijo que los iba a sacar del Edén y todo, ¿cómo resolvió Dios ese problema? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué les hizo? Él les dio una vestimenta, ¿verdad?, con ropa pues de animales. Y en esa parte es muy bonito porque desde allí, obviamente para obtener esas pieles, ¿verdad?, tuvo que haber una muerte, tuvo que haber un sacrificio. Y desde ese momento Dios le estaba enseñando a Adán y a Eva que la única forma en la que pues iba a cubrir la vergüenza de su desnudez era por la muerte de Cristo. Ya les estaba allí dando precisamente este mensaje, ¿verdad?, de la justificación por la fe, pero también de que iba a venir un Mesías que iba precisamente a cubrir esos pecados. Y de esta manera las vestiduras blancas, gracias hermano, gracias. Bueno, y como veíamos, de esta manera el Señor iba a cubrir, ¿verdad?, la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva. Entonces, este manto representa la justicia de Cristo. Y en este tema no me voy a meter mucho porque más adelante vamos a tener un tema específicamente hablando de esto, pero hay algo que llama mucho mi atención. Dice, este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un hilo de invención humana,
Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros ese carácter. Entonces vimos hace rato toda la condición de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Cómo es muy deficiente en su carácter. Y el Señor le dice, yo te amonesto que de mí compres vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque Él nos ofrece impartirnos ese carácter. ¿Por nosotros mismos podemos lograr tener un carácter semejante al de Cristo? No, ¿verdad? Necesitamos de Cristo, necesitamos de su justicia para que ese carácter de Cristo ahora se vea reflejado en nosotros. Dice, todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Dice el Señor, todas nuestras buenas obras o justicias son para Él como un trapo de inmundicia. Es decir, todo lo que yo quiera aparentemente hacer bueno, pues para Él eso es un trapo de inmundicia, no es algo bueno, no es algo suficiente, porque necesitamos de su justicia, necesitamos de su gracia. Y esta cita dice, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. Entonces, vestirnos con ese manto de justicia significa ser uno con Cristo. Y como dice allí, someternos a Él. El realmente doblegar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras acciones a Él para que mi mente llegue a ser una mente con Él, para que incluso mis pensamientos, mi hablar, lleguen a ser uno con Él. Y como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, esta parte es muy bonita porque si nosotros queremos que este mensaje del tercer ángel, este mensaje que hemos estado aprendiendo a lo largo de estos días, pueda ser un mensaje que resuene con fuerza, pueda ser un mensaje que se puede escuchar en todo el mundo, necesitamos de la justicia de Cristo, necesitamos ser uno con Él para que ese mensaje pueda vivir en nosotros, no solamente en lo teórico, sino en lo práctico, para que su iglesia pueda realmente representar ese carácter de Cristo. Y vamos a ver por último el colirio. ¿Qué es el colirio? Bueno, hace rato en el libro de Mateo, en su capítulo 23, estábamos leyendo lo que Jesús decía de los fariseos. Y más o menos en ese capítulo, aproximadamente 5 veces, Jesús se refirió a los escribas y a los fariseos como ciegos. Aunque físicamente pues no estaban ciegos, espiritualmente sí lo eran. Ciegos, ¿por qué? Porque realmente ellos no veían su condición. Ellos se creían como la iglesia de la Odisea, se creían ricos. Ellos pues se creían el pueblo predilecto de Dios y ellos se aferraban a que pues tenían el testimonio y todo toda la ley, ¿verdad?, del Señor, y que pues ellos estaban bien, pero realmente no conocían su condición. Ellos, aunque eran los depositarios de la ley de Dios, no la llevaban a la práctica, porque ustedes recuerdan que pues criticaron mucho al Señor Jesús, ¿verdad?, en sus acciones. Y, por ejemplo, en la cuestión de una ocasión cuando sus discípulos, los discípulos de Jesús, recogen espigas en sábado, ¿qué le dijeron los fariseos? ¿Mande? Así es, básicamente criticaron a Jesús porque le decía, bueno, ¿por qué tus discípulos lo recogen en sábado si es un día sagrado? Pero aunque estaban en un día sagrado y aunque ellos estaban obedeciendo el mandato del sábado, ¿qué estaba pasando en sus corazones? ¿Qué había en sus corazones? Había odio hacia Cristo. Incluso, aunque ellos se decían pues conocedores y que estaban llevando a cabo ese mandamiento, aún en ese día que ellos consideraban santo y que consideramos santo, ¿qué estaba pasando en su corazón? Había rencor, había odio, había un espíritu malo en ellos, y eso que que ellos decían ser los que conocían esa ley, ¿verdad? Y en muchas veces también nosotros estamos en esa condición.
decimos ser el pueblo del Señor, venimos los sábados, nos reunimos con nuestros hermanos, pero aún en eso hay odio, hay rencor, tengo cierto problema con un hermano, no lo puedo ver, y hay muchos roces, ¿verdad? Y seguimos aparentando una piedad que no hay. Y por eso el Señor a ellos les decía ciegos, porque ellos no estaban viendo claramente su condición. Por eso el testigo fiel a nosotros nos invita a comprar colirio, que básicamente el colirio nos ayuda pues a vernos como realmente Dios desea que nosotros, como Dios nos ve más bien. Dice, el ojo es la conciencia sensible, la luz interior de la mente. De su correcta visión de las cosas depende la salud espiritual de todo el alma y el ser. El colirio, la palabra de Dios, remueve la conciencia al aplicarlo, pues convence de pecado, pero este remueve es necesario para que la sanidad siga y la mirada se centre únicamente en la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo la sierva del Señor que es el colirio? Dice, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que remueve nuestra conciencia. Y también, ¿quién es el que remueve nuestra conciencia? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a conocer realmente nuestra condición? ¿Cómo vamos a conocer que le estamos fallando a Dios y que necesitamos un cambio? A través del estudio de la palabra de Dios. Y hace rato vimos una cita que decía, no nos debemos centrar en la vida de los demás, sino aferrarnos a la palabra de Dios. Yo no voy a medir si estoy haciendo algo bien o algo mal por lo que hace un hermano o una hermana. Yo lo tengo que hacer a través de la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios habla a mi vida, cuando el Espíritu Santo habla a mi corazón, toca mi corazón, yo voy a hacer un cambio. No porque a lo mejor los demás me lo digan o me estén insistiendo, sino porque ha sido el Espíritu Santo el que ha tocado mi corazón y el que me ha movido a hacer ese cambio. No para agradar a los demás, sino porque ha sido el mismo Dios el que me ha tocado a mí y el que ha abierto mi conciencia para que yo haga lo que realmente es correcto. Dice, el pecador, al contemplarse en el gran espejo moral de Dios, se ve como Dios lo ve y se arrepiente ante Dios y tiene fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando nosotros, a la luz de la palabra de Dios, y por eso hace rato me impactó también el testimonio del hermano David, porque es muy cierto, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, en ella vamos a encontrar realmente la verdad y cómo el Señor desea que nosotros seamos. Y por eso dice, cuando nos contemplamos en ese gran espejo moral de Dios, en su ley, dice, nos vamos a ver como realmente Dios nos ve. Y aunque nosotros nos digamos ricos y aunque nos digamos que estamos bien, el Señor siempre nos va a revelar en qué estamos fallando. Pero necesitamos algo, necesitamos siempre aceptarlo con humildad, porque a veces eso pasa, que nosotros no queremos aceptar eso porque hay orgullo todavía en nuestros corazones. Dice, la autosuficiencia es peligro fatal de una actitud tibia. Los laodicenses se jactan de un profundo conocimiento de la verdad bíblica y de una profunda comprensión de las Escrituras. No estaban completamente ciegos, pues de lo contrario, el colirio no les habría devuelto la vista ni les habría permitido discernir los verdaderos atributos de Dios. Entonces, ¿qué es algo peligroso para la actitud tibia? Dice la autosuficiencia, el creer que nosotros podemos solos, el creer que simplemente ese conocimiento es lo que nos va a hacer salvos, sino que, como veíamos hace rato, tiene que ser tanto el conocimiento teórico como también llevarlo a la práctica. Y tenemos que estudiar la palabra de Dios para que sea ella, como dice aquí la sierva del Señor, la que nos ayude a que esas escamas caigan de nuestros ojos. Entonces, por eso es importante que siempre acudamos a la palabra de Dios para que sea ella la que nos hable, para que sea ella la que nos amoneste y la que nos diga en qué estamos actuando mal,
qué de mi vida yo necesito cambiar, porque a lo mejor yo me creo buena persona, a lo mejor yo digo es que pues sí, no tengo problema con nadie, pero quizá hay pecados que no los hemos llamado por ese nombre, como veíamos en el camino a Cristo, como el orgullo, como la avaricia, como muchas cosas que a lo mejor han pasado por alto y que no hemos considerado. A lo mejor yo estoy siendo orgulloso y como no sabía que el orgullo también era un pecado, a lo mejor pues yo decía pues así estoy bien, cuando realmente pues ahora comprendemos que también hay cosas en nuestro carácter que necesitamos cambiar. Y por último, me gustaría ir terminando con esta parte que dice el Señor en Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso es que este mensaje no era un mensaje suave, no era un mensaje pues tan fácil de digerir, porque el Señor nos ama, y porque nos ama es por eso que nos reprende. Dice, porque Cristo da testimonio de reprensión, ¿supondremos que le faltan sentimientos de tierno amor hacia su pueblo? Únicamente porque el Señor, por así decirlo, nos está regañando, ¿podremos decir que no nos tiene amor o que no siente un sentimiento tierno hacia nosotros? No, al contrario, dice, el que murió para redimir al hombre de la muerte, ama con amor divino, y aquellos a quienes ama, los reprende. Entonces el Señor a quien ama, dice, reprende, y como Él ama a su pueblo, ama a su iglesia, ama a esa iglesia que tiene la verdad, y esa iglesia que tiene el último mensaje de amonestación, por eso dice, yo los reprendo. Porque Él desea que esa iglesia sea una iglesia purificada, sea una iglesia que realmente viva el mensaje que tiene y que no solamente se quede en su mente y que no solamente se quede como un conocimiento vacío. Dice, pero muchos no quieren recibir el mensaje que el cielo les manda gracias a su misericordia. No pueden soportar que se les hable de su negligencia en el cumplimiento del deber ni de sus malas acciones. Tristemente, a veces nosotros no queremos ese reproche, a veces nosotros no queremos que el Señor pues nos hable, como dice, de nuestra negligencia, de lo que no estamos haciendo en nuestro cumplimiento del deber, ni de nuestras malas acciones, pero es necesario. Y también, sobre todo, dice, no queremos que nos hable de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo y aún de nuestro amor al mundo. Entonces, es por eso que hay tantas cosas que nos han costado trabajo, hay tantas cosas en nuestra vida que aún tenemos que mejorar y que con la gracia de Dios podemos hacerlo, pero como vimos, necesitamos la justicia de Cristo, necesitamos una fe que obre por el amor y necesitamos el estudio de la palabra de Dios, porque solos, pues nosotros no vamos a poder. Y ahora sí, me gustaría terminar con esta cita, este versículo y una cita que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor no va a forzar nunca nuestro corazón, no va a forzar nunca a que nosotros cambiemos. Él dice, estoy a la puerta, si tú oyes mi voz, si tú realmente entiendes el mensaje, si tú realmente quieres obedecerme, dice, yo estoy ahí en la puerta, si escuchas mi voz y abres esa puerta, yo voy a entrar contigo, cenaré contigo y tú conmigo. Y entonces el Señor nunca nos va a forzar, el Señor está allí esperando a que nosotros abramos esa puerta de nuestro corazón. Él nos está invitando a que podamos vivir una vida con Él, a que podamos nosotros comprar de Él esos remedios que nos dio, las vestiduras blancas, el oro refinado en fuego y el colirio. El Señor decía que acudamos a Él por ayuda, pero nunca nos va a forzar. Y dice, es cierto que puede haber una conducta exteriormente correcta sin el poder renovador de Cristo. Y lo podemos ver en el mundo. Si o no hay personas que se comportan bien, podríamos decirlo decentemente, sin el poder de Cristo. Lo hay ciertas personas que tienen esa educación,
Dice, el amor a la influencia y el deseo de la estima ajena pueden producir una vida ordenada. Hay gente que pues se dedica a hacer muchas obras de caridad, a ayudar a los demás, aún sin el poder renovador de Cristo. Dice, el respeto propio puede llevarnos a evitar la apariencia de maldad. Un corazón egoísta puede realizar acciones generosas. ¿Cómo pues determinaremos de qué lado estamos? O sea, exteriormente nosotros sí podemos aparentar que estamos bien, que nuestra vida es una vida correcta, que somos buenos cristianos, que somos buenos hijos, buenos padres, que somos buenas esposas, buenos esposos. Podemos, sin ayuda de Cristo, tener eso, pero realmente dice, ¿cómo vamos a determinar de qué lado estamos? Porque nosotros nos podemos sentir así, que estamos bien, pero ¿cómo realmente yo puedo saber que sí estoy donde Cristo quiere que esté? Y pues nos da una serie de preguntas. ¿Quién tiene nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿Con quién nos gusta conversar? ¿Quién tiene nuestros más cálidos afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y nuestros pensamientos más dulces son para Él. Todo lo que tenemos y somos está consagrado a Él. Anhelamos llevar su imagen, respirar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Entonces, realmente cada uno de nosotros pues respondamos, ¿verdad?, personalmente esas preguntas. ¿Quién tiene realmente nuestro corazón? ¿El Señor o el egoísmo o el orgullo o el espíritu de crítica? ¿Quién tiene nuestros pensamientos? ¿El Señor o pensamos otras cosas? Siempre andamos pensando mal de los demás. ¿Con quién nos gusta conversar? ¿Nos gusta platicar con el Señor, contarle nuestras cosas, o nos gusta conversar con otros de los problemas y de los defectos de los demás? ¿Quién tiene nuestros más cálidos afectos y nuestras mejores energías? Entonces, hermanos, mi deseo y oración en esta tarde es que podamos nosotros comprender pues este mensaje que el Señor nos da. Como les decía, no es un mensaje pues muy halagador, no es un mensaje muy bonito, porque pues el Señor, como vimos, a quien ama Él reprende. Y como Él ama a su pueblo que está predicando ese mensaje de la verdad presente, Él desea que haya una transformación y que esa iglesia avance con poder, que esa iglesia siga triunfando en esa verdad y que siga llevando ese mensaje, pero que nunca se le olvide que no debe caer en una condición de tibieza, que nunca se le olvide el hecho de que necesita de Cristo, que no puede solo, que esa iglesia también que se dedica a llevar ese mensaje de la verdad presente puede encontrar en Cristo pues su mayor ayuda, y sobre todo que nuestro mensaje pueda siempre ser acorde a lo que nosotros vivimos en nuestras vidas diarias, porque aquí, ¿verdad?, en estos 3-4 días que podemos estar, podemos aparentar santidad, podemos aparentar buenas reformas, podemos aparentar que todo está bien, pero realmente cuando regresamos hay espíritu de crítica, tenemos roces con ciertos hermanos, no nos hablamos con ellos y seguimos batallando con nuestro orgullo, con nuestra codicia, nuestra avaricia, con muchos defectos de nuestro carácter. Y pues el Señor nos ayuda, hermanos, a poder reconocer nuestra condición y a poder también con su ayuda pues mejorar, ¿verdad? Y que esa iglesia pueda, si ahorita hacemos y hemos logrado pues un poco, podamos lograr todavía mucho más, pues en el mensaje que el Señor nos ha mandado a predicar. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que ojalá que pues estos mensajes puedan seguir siendo de bendición para nosotros. Y pues me gustaría, hermanos, que podamos terminar con una oración. Amoroso Salvador, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en estas horas de la tarde, nuevamente damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder aprender un poco más de tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, porque aunque no es sencillo, es necesario.
porque aunque a lo mejor hay verdades que duelen, Señor, son necesarias que sean removidas en nuestra conciencia para que nosotros también podamos tomarlas en cuenta y que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderlas y a poder también llevarlas a cabo. Señor, perdónanos si como iglesia te hemos fallado, si como individuos también, Señor, hemos fallado en el cumplimiento de nuestro deber, hemos fallado en nuestro carácter, hemos fallado, Señor, con nuestros hermanos, porque a veces, Padre, hemos aparentado cierta piedad, pero realmente no la hemos tenido. Perdónanos porque no ha habido una unidad en nuestra iglesia, en nuestro pueblo, porque seguimos batallando con nuestros defectos de carácter. Perdónanos, Padre, porque no hemos vivido ese mensaje que tú nos has dado. Se nos ha olvidado el que tenemos que tener humildad, amor, abnegación, que debemos representar esos frutos del Espíritu Santo. Señor, rogamos su perdón, pero también su misericordia, para que usted nos pueda ayudar, para que su justicia, Señor, su manto de justicia nos cubra y nos ayude, porque solos no podemos, Señor. Si queremos avanzar en este mensaje de amonestación al mundo, lo necesitamos a usted. Necesitamos que nos transforme personalmente, pero también como pueblo, que ya no haya más problemas, Señor, y que podamos vivir en esa unidad como Cristo una vez oró también por la unidad de sus discípulos. Ayúdenos para que estemos preparados, para que estemos unidos como también lo estuvieron sus discípulos, esperando ese derramamiento del Espíritu Santo. Por favor, avive nuestros corazones y permita que su Espíritu Santo nos siga tocando, nos siga hablando a nuestra conciencia y que sea Él el que nos lleve a un cambio, Señor. Todo esto, Padre, lo pedimos no por nuestros propios méritos, porque sabemos que todos ellos son un trapo de inmundicia delante de usted, pero lo hacemos en los méritos de aquel que ha venido para redimirnos, en los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Es en su nombre que lo pedimos y que oramos, Señor. Amén.